El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no les daba tiempo ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: esos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el domingo 10 de este tiempo ordinario y la primera lectura y la tercera lectura del Evangelio nos presentan algunas tentaciones de cómo trabaja el demonio. El demonio tiene toda una estructura, tiene una estrategia para querernos convencer. Y en el fondo no es espantándonos, en el fondo no es queriéndonos asustar. En una ocasión yo platicaba con un sacerdote exorcista. No todos los sacerdotes tenemos esa facultad, solo algunos sacerdotes, y hay ciertos requisitos. Y platicaba con ese sacerdote exorcista y hablaba sobre si era muy común en los exorcismos, y él me decía: no, de hecho es muy poco común. Y él me decía: muchas cosas de lo que aparentemente es un exorcismo o se presenta en una persona diabólica, muchas de ellas tienen toda una explicación científica, desde que la lengua que se prolonga o se hace más grande, y se tiene una explicación científica, desde el sacar espuma por la boca, tiene una explicación científica, desde el cambiar el tono de voz, también tiene una explicación científica. Y llegábamos a la conclusión de que pues el demonio no se va a aferrar a algo que se echa a perder como el cuerpo. Él va a ir desde luego por el espíritu. Tal vez alguien me podrá tachar de exagerado. Prefiero que me tachen de exagerado y no alimentar una fe mediocre que los lleva a la condenación. Alguien me podrá tachar de exagerado, pero para mí una persona que no se quiere convertir, una persona que no se confiesa, una persona que no vive en la gracia sacramental, es una persona poseída por el demonio. Y no hay necesidad de ver cosas sobrenaturales.
Eso nos debería de espantar. No que se nos prenda la televisión a las 2 de la mañana, ¿no? No que escuchemos voces ahí afuera de nuestro cuarto, ¿no? Eso pues realmente no pasa nada, ¿no? Lo otro sí nos debería de espantar. Entonces, el demonio utiliza toda una estrategia para podernos convencer. El demonio nunca nos va a querer asustar, porque si usamos nuestra lógica, si el demonio te asusta, pues no vas a invocar al demonio, no le vas a rezar al demonio, no le vas a suplicar al demonio. Pues desde luego que vas a invocar la presencia de Dios, vas a invocar a Dios. Entonces el demonio lejos está de quererte asustar. Lo que quiere el demonio es seducirte, eso sí. Lo que quiere el demonio es presentarte la tentación como algo normal, como algo que no pasa nada, como algo que puede dar solución a muchas cosas. Hoy la primera lectura tomada del libro del Génesis nos presenta algunas. Se nos presenta la desconfianza. Adán y Eva han experimentado el pecado. Ellos son los que han experimentado el pecado. Ellos son los que han caído en la tentación y ellos son los que desconfían de Dios. Ellos son los que se esconden. Ellos son los que huyen. Seamos sinceros y planteémonos esta pregunta. Muchos de nosotros a veces caemos en esa tentación de desconfiar. Venimos a misa, pero no confiamos. Hacemos oración, pero no confiamos. Le pedimos a Dios, pero no confiamos. Porque las cosas no salen como yo creo, porque las cosas no están dando un resultado que yo espero, porque las cosas no son como yo esperaba. Entonces, esa es una gran tentación, la desconfianza. El día viernes celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y desde la misma jaculatoria dice: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Entonces el diablo nos quiere tentar por medio de la desconfianza. ¿Por qué ya no vienes a misa? Por esto, ya no confío, etc. El demonio quiere plantear, nos quiere sembrar en nuestro corazón la desconfianza. Segunda tentación, lo vemos en la primera lectura, la culpa. ¿Por qué han comido de ese fruto? La mujer que me diste, el hombre dice, la mujer que me diste. ¿Y qué dice la mujer? Fue la serpiente. Echamos la culpa. Solemos culpar a los demás. Cuando una persona no reacciona conforme a la humildad, no reacciona conforme a la sencillez, suele echar culpas. En el matrimonio puede haber la desconfianza, pero también puede haber las culpas. A veces cuando me dicen, padre, mi matrimonio va mal, ¿qué puedo hacer? Siempre les digo, vive las 8 promesas matrimoniales. Esas no van a resolver los problemas, pero sí te van a dar tranquilidad y te van a dar paz cuando alguien te quiera culpar. Cuando una persona no reconoce su culpa, echa la culpa a los demás. Yo te engañé porque tú ya no me atendías. Yo te fui infiel porque tú hiciste esto. Por tu culpa, ¿no? Por ti, perdón. Entonces, cuando una persona no reconoce, suele echar la culpa. Si hacemos memoria, ¿cómo iniciamos nuestra Eucaristía? Aparte del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que hacemos como comunidad? ¿Qué es lo primero que hacemos al inicio de la Eucaristía? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, aparte del nombre del Padre, digo, ¿qué hacemos? ¿Perdón? Reconocemos nuestros pecados. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Y el reconocer nuestros pecados es asumir nuestra responsabilidad, porque muchas veces culpamos a los demás. Muchas veces le echamos la culpa a los demás, ponemos pretextos. ¿Por qué ya no te acercas a la iglesia? Es que la iglesia, es que los padres, es que... ¿Por qué no asumas tu responsabilidad? ¿Por qué no dices yo? ¿No? ¿Por qué los demás? Cuando una persona inmadura, cuando una persona no ha alcanzado la madurez, suele echar la culpa a los demás. Tú le preguntas a un niño que no ha alcanzado la madurez,
Oye, ¿por qué no hiciste la tarea? Es que no me dijeron, es que no sabía, es que se me olvidó. Es que él no dice, yo asumo mi responsabilidad, ¿no? Yo me puse a hacer otras cosas y no hice la tarea, ¿no? Entonces, cuando alcanzamos una madurez, no echamos la culpa a los demás, asumimos, ni mucho menos justificamos. A veces en el sacramento de la confesión, como sacerdote, yo no permito que me expliquen, ¿no? Y no porque no quiera escucharlos, porque muchas veces en la explicación caemos en la justificación. Y si nos justificamos, no estamos arrepentidos. Padre, es que me acuso de que me enojé y regañé a mi familia, pero déjenme explicarles, es que ellos me hicieron enojar, es que ellos... Ya no estás aceptando tu responsabilidad, estás justificando. Entonces, cuando uno, desde luego, ha alcanzado esta madurez, acepta su responsabilidad, enmienda su error, cambia. Y la tercera lectura, el Evangelio, nos habla de una tentación que vivimos actualmente, el cambiar los papeles, el pasar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Dice el Evangelio, entró a una casa, había tanta gente que no tenía tiempo ni para comer, fueron sus familiares porque decían que se había vuelto loco. Jesús estaba haciendo cosas buenas, Jesús estaba curando, Jesús estaba haciendo el bien, pero la gente lo catalogaba como una persona loca. ¿Cuántos de nosotros así nos cataloga la gente? Porque venimos a misa como una persona pues loca, ¿no? Yo les decía en otras Eucaristías a los que participan o los que me ayudan en la liturgia, ¿no? ¿A cuántos de ustedes los han catalogado como locos, ¿no? Como personas pues, no normales, porque vienen a la misa? Incluso seres o sus seres queridos, sus familiares, los catalogan así, ¿no? Porque hemos invertido precisamente esto. Lo bueno ya lo volvemos malo y lo malo ya lo queremos volver bueno. En una ocasión se acercaba una señorita y me decía, padre, de verdad no sé qué hacer, estoy metida en un problema, pero no sé qué hacer. Y me decía, es que mi mejor amiga está metida en malos pasos y me está pidiendo que yo le diga a mis papás y a los papás de ella que de parte de la escuela vamos a ir a un paseo, pero en realidad no, ella se va a ir con su novia el fin de semana, pero yo no sé qué hacer. Ahora, yo ya le dije que no, porque ¿dónde me voy a ir todo un fin de semana? Y me dijo que si yo no la ayudo, soy una mala amiga, que si yo no la ayudo, yo no sé cumplir favores, o yo no sé hacer favores. Ahora resulta que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Una buena amiga o una buena hija? Una buena hija, pues entonces compórtate como una buena hija. Entonces en la sociedad vamos cambiando los papeles, vamos cambiando esos papeles. También no tiene mucho que otro sacerdote conocía al director general de una institución y yo conocía a un trabajador de esa institución y había muchos problemas, ¿no? Este sacerdote me comentaba, ¿no? Es que esta persona tiene muchos problemas en el trabajo, ya tiene bastantes problemas, ¿no? Y a la vez esta otra persona me comentaba pues los problemas que había. Y en una ocasión yo le decía, bueno, pero ¿cuáles son los problemas o por qué están en contra del director general? Y me decía esta persona, pues es que mis compañeros la verdad son flojos, llegan tarde, hacen lo que quieren, se roban el material y como el director los está sancionando porque está actuando conforme al reglamento, ahora ellos ya se juntaron y quieren expulsar al director. Incluso ya llamaron a otras instituciones para que saquen al director. Lo malo lo volvemos bueno y lo bueno lo volvemos malo. Entonces Jesús nos propone, desde luego, la verdad nunca tiene que cambiar. La verdad tiene que ser una verdad en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Y la mentira también tiene que ser mentira
en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Por eso Jesús nos habla también sobre el tema de la libertad. Todos los pecados se podrán perdonar, todos, menos el que atente contra el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que da vida. El que nos da vida por medio del sacramento del bautismo, el que nos da vida por medio del sacramento de la reconciliación, el que nos da vida por medio del sacramento de la Eucaristía. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es el pecado que no se perdona? El que atente contra la vida. Y el que atente contra tu propia vida. Es decir, si tú renuncias a la gracia de Dios, ese pecado no se te va a poder perdonar, y no porque no se te pueda perdonar, o no porque Dios no pueda, o porque se enoje, no, sino porque está respetando tu libertad de quererte condenar. Está respetando tu opción de no quererte salvar. En una ocasión platicaba con unas familias y decía una persona, bueno, pues ustedes que pueden confesarse y comulgar, no, yo no puedo. Y yo le decía, ¿no puedes o no quieres? No, padre, es que vivo en unión libre. Ah, bueno, pues cásate y ya vas a poder comulgar. Entonces, no quieres. Entonces no digas yo no puedo. Más bien, yo no quiero. Lo hemos reflexionado en otras Eucaristías. ¿Cuántos de nosotros alimentamos una vida mediocre en la Eucaristía? Venimos, pero no comulgamos. O podría ser tantito peor, comulgar en pecado mortal sería un sacrilegio, pero venimos y no comulgamos. ¿Por qué? Porque no me quiero confesar. ¿Y por qué no te quieres confesar? Porque quiero seguir pecando en la semana. Y si me confieso, ya no voy a seguir pecando en la semana. Mejor vengo a misa, no comulgo, cumplo con el precepto. Ahí sería literal un cumplimiento, cumplo pero miento. Sí. Y alimentamos una vida mediocre. ¿Sí? Alimentamos una vida mediocre. Dice el precepto, participar de la misa entera, todos los domingos y fiestas de guardar. Pero la misa entera no es desde el canto de entrada hasta el canto de salida. No es solamente eso. La misa entera es también la participación de la comunión. Pocas palabras en comulgar. Entonces muchas veces no queremos. Y si no queremos, pues no vamos a alcanzar la salvación que Dios nos promete. Y vamos a seguir cayendo en esas tentaciones de pasar lo malo por lo bueno, ¿no? Y lo bueno por lo malo, ¿no? Pensando, ¿no?, que las cosas son normales. Una tentación a la cual caemos es creer que es normal. Ah, es normal el adulterio porque todo mundo comete adulterio. Es normal esto porque todo mundo lo hace, ¿no? Que ya te acostumbrases a eso es otra cosa, pero no es normal. O sea, no es normal. Y por eso a las cosas, desde luego, hay que llamarlas por su nombre. A la verdad hay que llamarla por su nombre. A la mentira hay que llamarla por su nombre. A la caridad hay que llamarla por su nombre. Cuando no llamamos a las cosas por su nombre, le vamos restando ese valor, le vamos restando ese sentido. A veces hay gente que cree que me engaña en el confesionario, pero en el fondo no, a mí no me engañan, ¿no? Se engañan ellos mismos. Hay gente que quiere minimizar el pecado, ¿no? Para no decir he cometido adulterio, dicen, padre, pues le dije una mentira a mi esposa, ¿no? O le mentí a mi esposa, ¿no? Pero cuando tú ya vas indagando, te das cuenta que las cosas no le llamamos por su nombre, ¿no? O luego, pues, decimos otras cosas, ¿no? Ocultamos algunos vicios, algunas cosas o algunos problemas que venimos arrastrando, las queremos minimizar. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Y cierra este evangelio diciendo que, o cuestionando Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pareciera que Jesús está haciendo un desplante a la Virgen María. Pareciera que la Virgen María va a buscar a Jesús y Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Así como diciendo, yo no conozco a esta mujer. Pareciera en la primera interpretación, pero no es así.
Jesús no está negando la presencia de la Virgen María. Más bien Jesús está reforzando a la Virgen María. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esa es mi madre, mi hermana y mis hermanos. ¿Quién es la primera que cumple la voluntad de Dios? La Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, pareciera que le está haciendo un desplante, pero no. La está poniendo en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Como hija de Dios. ¿Cuál es su lugar? Como una mujer que cumple la voluntad de Dios. La familiaridad con Jesús no es el sentirnos amigos o sentirnos familiares de Jesús. La familiaridad con Jesús conlleva cumplir la voluntad de Dios. Cuando uno cumple la voluntad de Dios, no va a caer en la desconfianza. Cuando uno cumple la voluntad de Dios, no va a caer en echar culpas. Cuando uno cumple la voluntad de Dios, no va a cambiar lo bueno por lo malo por lo bueno. Cuando uno cumple la voluntad de Dios, no se va a negar a la salvación, al contrario, va a abrazar la salvación. Cuando uno cumple la voluntad de Dios, se hace familia con Dios. Pues Dios hoy nos está dando esa oportunidad a cada uno de nosotros de reconocer que nos hemos equivocado, de reconocer que podemos cambiar y de reconocer que tenemos esa oportunidad de ser familia de Dios, no solamente en un aspecto meramente jurídico, por una boleta sacramental, sino por el cumplimiento de la palabra de Dios. Se ponen de pie.